Bueno, muy buenas tardes, noches, de Uruguay. Damos inicio al primer webinar de la nueva directiva SUED 2020-2022. Es un placer estar acá con Edson Guzmán y con el doctor Juan Pablo Gutiérrez y Daniel Caleri como panelistas. El doctor Edson Guzmán es un reconocido docente e investigador de Perú, amigo de hace ya muchos años, Edson, cuando nos encontramos en un curso como jóvenes gastroenterólogos, ya hace como 18 años, no sé si tanto, pero unos cuantos. Edson es médico gastroenterólogo del departamento del aparato digestivo del Hospital Rebagliati, que es un hospital de referencia en Lima, Perú. Tiene un magíster en docencia e investigación. Es miembro del comité de publicaciones de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Es vocal del capítulo de endoscopía digestiva de la Sociedad Peruana de Gastroenterología y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Sí? Así que el pergamino de Edson es vasto, tiene otro mérito importante que es uno de los principales, de los que tiene más experiencia en el nivel latinoamericano de webinar en el mundo, ya que es un gran expositor. Y por eso se nos ocurrió que era buena manera de empezar en forma amistosa con un gran amigo de hace muchos años. Y además un gran docente y profesor. Así que eso, te damos la bienvenida y vamos a escucharte. Los temas que vas a exponer, que vamos a hablar de la hemorragia digestiva alta no varicial, del manejo actual, y de las estenosis benignas y malignas de la vía biliar, manejo actual también. Gracias Federico. Muy agradecido por tu presentación, doctor Juan Pablo, doctor Daniel. Tengan ustedes también muy buenas noches para ustedes. Bienvenidos a todos. Bueno, tal como ustedes lo han mencionado, hoy en día vamos a hacer una presentación básicamente de dos temas bien interesantes, que son el de hemorragia digestiva y el manejo de las estenosis biliares malignas y benignas mediante los stents. Voy a compartir mi pantalla para empezar a hacer la presentación de la primera charla. ¿Lo pueden ver bien por ahí? ¿Ver? Sí, perfecto. ¿Ok? ¿Todo ok? Muy bien. No sé si lo pueden ver ahora sí. ¿Podemos comenzar? Correcto. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es en estos minutos del manejo actual de la hemorragia digestiva alta no varicial. Vamos a tocar en estos temas un poquito de lo que es definición y epidemiología, siempre la parte teológica para ver cuáles son las causas más frecuentes fundamentalmente. La parte central de mi exposición está basada en lo que es el manejo médico preendoscópico, el endoscópico tradicional, y hablar un poquito de lo que son las nuevas terapias endoscópicas que hay para finalmente llegar a algunas conclusiones. Creo que esto ustedes ya lo saben. Tradicionalmente la hemorragia digestiva alta, la hemorragia digestiva fue clasificada en alta y baja. Hoy se prefiere utilizar también los términos de hemorragia digestiva de intestino delgado, así que hoy día nos vamos a basar fundamentalmente en aquellas hemorragias que van desde la parte esofágica hasta la segunda porción duodenal. Epidemiológicamente vamos a ver que la hemorragia digestiva tiene una tasa de mortalidad aproximadamente entre el 2 y 10%, siendo una de las, probablemente la causa más frecuente de consulta en emergencias, junto con la pancreatitis. En caso de sangrado, bueno, lleva una mortalidad bastante importante. Muchas de ellas obviamente nos van a llevar a la necesidad de un manejo endoscópico y a la necesidad de transfusiones. Esto que les voy a mostrar aquí, en este caso, es un resumen de lo que nosotros tenemos en nuestra unidad de hemorragia digestiva del hospital, acerca de las causas más frecuentes de lo que es hemorragia digestiva no varicial. A la cabeza siempre la úlcera péptica, entre la úlcera gástrica y la duodenal, 50% para cada una. Mundialmente se sabe que la úlcera duodenal es mucho más frecuente que la gástrica. Nosotros lo tenemos en mitad y mitad. Pero si se dan cuenta, nosotros como segunda causa de hemorragia digestiva sí tenemos a las neoplasias. Nuestro hospital es un hospital grande de referencia y probablemente sea esa la causa principal de por qué nos llegan a nosotros la mayor cantidad de neoplasias.
Hay otras causas menores, erosiones, esofagitis, angiodisplasias, lesiones de Delafua, que son en una menor cantidad en sí. Para el manejo médico preendoscópico, hoy en día tenemos que considerar muy importante tener en cuenta lo que es la anamnesis y el examen físico, porque con eso vamos a tener que diferenciar dos cosas que tienen que ver prácticamente un manejo diferente en la parte endoscópica, que es la hemorragia digestiva varicial de la no varicial. Por eso hay que descartar los estigmas hepáticos. Acá es lo que conversábamos un poquito previamente. ¿Cómo confirmamos la hemorragia digestiva? Y vamos a ver nosotros que el lavado gástrico hoy en día, por lo menos en la parte de las guías de manejo actuales, incluyendo la del AGA del 2020 actualmente, no recomiendan el hecho de utilizar el lavado gástrico como una forma de diagnóstico o de confirmación de la hemorragia digestiva. El motivo fundamental es el siguiente. Cuando encontramos nosotros en una sonda y aspiramos dentro del lavado sangre, podemos confirmar que es una hemorragia digestiva. Pero cuando no hay, ese es un gran problema. La sensibilidad del lavado gástrico tiende a ser muy baja. Lo que sí no debe estar exento nunca de un examen físico es el tacto rectal, que nos va a ayudar a determinar también la naturaleza de la hemorragia digestiva. Finalmente pasaremos a lo que es la hemorragia digestiva. Pero sí es importante diferenciar una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja, y por eso hay que tomar en cuenta tres parámetros que a mí me parecen fundamentales para no confundirlos. Melena casi siempre nos va a llevar al diagnóstico de una hemorragia digestiva alta, igual de hematemesis. No hay probabilidad de que una hemorragia digestiva baja produzca hematemesis. Y lo que hoy en día nosotros realmente sí tomamos en consideración mucho es el cociente Bunc-creatinina. Nosotros preferimos usar muchas veces el cociente urea-creatinina, que es básicamente una equivalencia. Así podemos diferenciar un poquito lo que es la hemorragia digestiva alta de la baja cuando haya muchas dudas. Por ejemplo, cuando hay hematoquesia, y esta hematoquesia es origen de una hemorragia digestiva alta, digamos, masiva, y que nos pueda confundir o estar llevándonos por el lado de pensar en hacer una colonoscopía antes que una endoscopía. El cociente Bunc-creatinina mayor de 30 es un cociente bastante importante que nos puede ayudar a sospechar en la naturaleza alta de la hemorragia digestiva, ¿no? O una urea-creatinina mayor de 60. Algunas cosas importantes también sobre la etiología. Muchas veces consideramos que el hecho que el paciente tome AINES o tome aspirina o tome alcohol ya nos debería reflejar necesariamente una hemorragia digestiva alta. Sin embargo, hoy día se ha visto que estos tres parámetros o estos tres factores nos pueden llevar también a una hemorragia digestiva baja. Entonces, estos tres detalles dentro de la anamnesis no deberían ser considerados para distinguir hemorragia digestiva alta de baja. Tienen en este cuadro la presentación clínica, la famosa melena, tienen también lo que es la hematemesis, y recuerden que la hematoquesia en sí puede ser una causa de hemorragia digestiva alta en el caso de que tengamos el tránsito intestinal acelerado. Entonces, la hematoquesia no descarta el origen alto de la hemorragia digestiva. Cuando es muy masivo y cuando es una pérdida mayor, habitualmente de 2 litros, viene el problema fundamental de la inestabilidad hemodinámica del paciente, donde la frecuencia cardíaca se eleva, la presión venosa central baja, el paciente se pone prácticamente en un estado de conciencia de estupor, la diuresis se reduce, y todos esos parámetros preendoscópicos deben ser evaluados siempre antes de proceder a la parte endoscópica. ¿Qué características usamos para una necesidad de intervención inmediata? ¿Cuándo debemos hacer una endoscopía prontamente? Hay 9 cosas que nos van a llevar a pensar. Primero, el antecedente obviamente de una úlcera, el del síncope, de que hay una hepatopatía crónica previa. Recuerden ustedes que la frecuencia cardíaca cuando se eleva, cuando hay hematemesis o cuando hay baja de presión arterial, nos lleva a pensar en que debemos intervenir inmediatamente. La hemoglobina menos de 8, un Bunc mayor de 90 o la urea-creatinina mayor de 60, como les había mencionado, y los leucocitos mayor de 12.000. Eso es algo que en muchos lugares no toman en consideración, que hay una leucocitosis posterior a la hemorragia digestiva alta que no es obviamente de origen infeccioso. Esto también es algo que muchas veces se abandona en algunos lugares, que es el uso de los scores para ver necesidad de intervención o bien riesgo de resangrado. Hoy en día está catalogado el score de Blatchford como el score más importante para ver la necesidad de intervención inmediata.
Usa los parámetros del nitrógeno ureico, la hemoglobina, la frecuencia cardíaca, presión arterial, la presencia de melena, el síncope, el antecedente de hepatopatía y algunos problemas añadidos más. Recuerden ustedes que cuando el Blatchford es de 0, este paciente tranquilamente podría irse de alta sin necesidad de que haya una endoscopía porque el riesgo de sangrado realmente es muy bajo. Entonces, ¿para qué nos sirve hoy en día el score de Blatchford? El score de Blatchford nos sirve básicamente para definir si este paciente requiere una endoscopía pronta en el momento de que lo recibimos al paciente. Recuerden que el score de Blatchford es muy amplio, va desde 0 hasta 26, tienen ahí todos los parámetros, pero cuando el riesgo es bajo es cuando este puntaje es menor de 2 puntos. Entonces, a tomar en cuenta. En otros lugares utilizan mucho ROCAL. El problema con el ROCAL, si bien es cierto que es más fácil de recordar porque son solo 5 parámetros, edad, shock, comorbilidad, diagnóstico y los estigmas de sangrado reciente, muchas veces lo que se necesita y lo que consideran los expertos como un problema es el hecho de que se necesita muchas veces ya la endoscopía para hacer el diagnóstico final. Sin embargo, el score de ROCAL es muy útil para ver y valorar la probabilidad de resangrado. En los últimos años se ha visto que hay otros scores que han salido y que sirven para, por ejemplo, para ver mortalidad. Este es uno de los más nuevos, que es el AIM-65. También muy fácil de recordar porque el A es de albúmina, la I del INR, la M del estado mental, digamos, alterado, la S de la presión sistólica menor de 90 y el 65 de edad mayor de 65. ¿Para qué nos va a servir el AIM-65? Valora fundamentalmente lo que es mortalidad. Mientras más alto sea el puntaje del AIMS, más mortalidad podrá tener como riesgo el paciente con una hemorragia digestiva. Entonces, como ustedes han podido apreciar, son 3 scores. Blatchford es el más importante, el que la mayoría de las guías utiliza porque es la que ve la necesidad de intervención inmediata en ese momento. Vamos a lo que nos gusta a todos los endoscopistas en sí, que es el tratamiento. Yo lo considero siempre así como el ABCDE, es lo más fácil de recordar, siempre en lo que es la vía aérea, la vena, respiración, circulación, nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es drogas, en lo que es fármacos y en lo que es la parte endoscópica. Es bien importante dentro de los objetivos de nuestro manejo médico el mantener la hemoglobina más de 7. Esto es algo que ya se ha hecho un estudio desde hace varios años. El hecho de hipertransfundir al paciente o sobretransfundir al paciente lleva a mayor riesgo de mortalidad. Entonces, hoy en día la recomendación es que un paciente debería mantenerse habitualmente entre 7 y 9 gramos por decilitro de hemoglobina, no sobretransfundir al paciente. Los casos un poco más puntuales, donde requieren la hemoglobina un poquito más alta, son aquellos pacientes que son nefrópatas o que son coronarios, que pueden requerir una hemoglobina de hasta de 9. ¿De acuerdo? Pero en la gran mayoría debemos de tratar de mantener entre 7 y 9, y eso se llama lo que conocemos como transfusión restrictiva. ¿Cierto? Eso ya se ha descrito en este estudio, como ustedes pueden ver, en el 2013, el estudio de Villanueva, donde se ha visto que la estrategia restrictiva tiene una supervivencia muchísimo mayor a lo que es la estrategia liberal o de hipertransfusión en sí. Esto ya está demostrado, por lo cual tenemos que tomar en cuenta evitar la sobretransfusión de los pacientes. En cuanto al manejo farmacológico, vemos algo que es bien interesante, seguro lo vamos a discutir al final de la charla. La gran mayoría de guías tradicionalmente, históricamente, manejan el uso del IVP de 80 miligramos en bolo y luego una infusión continua de 8 miligramos hora. Nosotros, y yo soy particularmente un gastroenterólogo que tiene una formación de aproximadamente 10 años y en todo este tiempo muy pocas veces hemos utilizado la infusión continua y la mayoría de hospitales en el Perú utilizan la estrategia usual de 40 miligramos cada 12 horas viendo venos, es decir, 2 bolos separados en lugar de la infusión continua. Hoy en día la guía europea ya maneja, por ejemplo, el hecho de que se puede utilizar cualquiera de las dos alternativas, basado fundamentalmente en este metaanálisis que ustedes pueden apreciar del 2014 del Dr. Sachar, en la cual fundamentalmente han visto que el hecho de utilizar bolo o utilizar infusión continua no tiene mayor riesgo de resangrado posterior. Entonces, hoy en día como una estrategia
ideal se podría utilizar tanto la infusión como 40 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa. Esto sí es un punto que nos debilita muchas veces en el Perú. Nosotros no tenemos eritromicina y es un fármaco que se utiliza fundamentalmente para que haya un mejor vaciamiento gástrico previo a la realización de endoscopía durante una hemorragia digestiva y que permita una mejor visualización de la lesión. Se han hecho diferentes estudios. Son estudios cortos, son estudios que son antiguos, muchos de ellos, como ustedes pueden ver en este metaanálisis, hacen una comparación de eritromicina versus no eritromicina. Hay estudios que son desde el 2002 y el más nuevo es del 2011. Este es un metaanálisis realizado en el año 2013, en la cual fundamentalmente se ve que la eritromicina tiene mejor visualización de la pared gástrica y hay menor necesidad de un second look posterior a la colocación de este fármaco. Entonces, eritromicina por vía endovenosa a estas dosis, 200 miligramos por vía endovenosa en infusión continua, 3 miligramos por kilogramo, 30 minutos antes del procedimiento, mejora la visualización gástrica y tiene menor necesidad de un second look. Nosotros no manejamos eritromicina y en muchos lugares prefieren utilizar metoclopramida. Y la metoclopramida también se ha visto que tiene cierta efectividad, aunque realmente faltan estudios grandes para poder hacer una comparación adecuada entre estos dos fármacos. La mayoría son estudios muy pequeñitos y son bastante aislados como para poder hacer una determinación exacta de que metoclopramida es tan útil como eritromicina en sí. Hay otros estudios que son mucho más globales o generales donde mencionan todos los prokinéticos en general. Pero lo que es claro es que el uso de prokinéticos hoy en día mejora la visualización de la pared gástrica y reduce la probabilidad del second look. ¿En qué momento hacer la endoscopía? Queda claro que también no hay necesidad ni motivo para alocarse de hacer la endoscopía dentro de las 6 primeras horas. Hoy día está demostrado que la endoscopía temprana, es decir, esa que está hecha entre las 6 y 24 horas, es tan efectiva como la endoscopía, es más efectiva incluso en algunos de los casos que la endoscopía urgente realizada dentro de las 6 primeras horas. O sea que finalmente no tiene ningún impacto en lo que es el riesgo acumulativo de muerte o el riesgo acumulativo de un futuro resangrado. Muchas veces entonces algunas de esas hemorragias digestivas que se producen en la madrugada se pueden esperar un poquito hasta llegar a las horas de la mañana para hacer de una manera más fresca y tranquila el procedimiento y sin ninguna necesidad de estar alterándose en sí. Es bien importante tener en cuenta hoy en día estos detalles. El manejo endoscópico tradicional abarca varios ítems. Vamos a ver nosotros que la inyectoterapia es el método tradicional, la inyección de adrenalina en los 4 cuadrantes, como ustedes pueden ver en la animación. La inyectoterapia con adrenalina tiene 2 funciones, una función mecánica básicamente de compresión del vaso y la acción farmacológica propiamente dicha de adrenalina de producir vasoconstricción. Jamás se debe utilizar inyectoterapia sola porque la tasa de resangrado cuando se utiliza sola es de cerca del 50%. Por eso es que se utilizan métodos mecánicos hoy en día. Los métodos mecánicos que se utilizan son fundamentalmente los clips, para algunos muchísimo más útil que los otros métodos como las bandas elásticas. Por ejemplo, las bandas elásticas se pueden utilizar, como ven ustedes en este video, en algún tipo de vaso pequeño donde no hay mucha fibrosis alrededor de la lesión, alrededor del vaso en este caso, o cuando es factible poder aspirarlo y poder hacer el ingreso del vaso dentro del capuchón, ¿no? Las bandas elásticas pueden ser útiles, por ejemplo, en las lesiones de Delafoy. Y tenemos los métodos de termocoagulación, los métodos de termocoagulación de no contacto, como por ejemplo el argón plasma, ¿no? Que es fácil de utilizar, bastante cómodo, o como puede ser también la probeta caliente, que en este caso es el método de termocoagulación de contacto directamente para poder hacer una cortación y un cierre definitivo del sangrado, en este caso por compresión del vaso con calor. Esos son los métodos endoscópicos tradicionales que todos conocen. Quiero mostrarles un video pequeño de algo que nos pasó. Tenemos un paciente con una enfermedad, una lesión de Delafoy. Decidimos hacer primero una ligadura con bandas, asumiendo que podía ser fácil el afrontamiento, pero van a ver lo que ocurre en este caso.
¿no? No se hizo una inyectoterapia previa, ¿no? Asumiendo que la técnica de banda podría haber mejorado, se salen las bandas, obviamente la mirada suspicaz del asistente en este caso, y van a ver que se abre precisamente todo el vaso y aquí tenemos que actuar de una manera diferente. Cuando hay un sangrado activo, pulsátil, como en este caso, es preferible utilizar siempre inyectoterapia primero antes, de manera que la inyectoterapia va a producir un detenimiento del sangrado inmediato y va a producir, digamos, una mayor facilidad para hacer la terapia definitiva posterior, que puede ser una terapia mecánica como la que decidimos en este caso, la colocación de los clips directamente. Obviamente ven cómo es mucho más difícil hacer el manejo en los casos de que ya tenemos un sangrado activo o en los casos donde ya todo esto ha sido tocado previamente. Aquí vemos que el primer clip, si bien es cierto, ha sido colocado un poquito lateral, puede haber detenido algo el sangrado, así que decidimos colocar un segundo clip para coger mucho más cómodamente el vaso y poder hacer digamos, el detenimiento definitivo del sangrado en este paciente. Aquí vemos la colocación del segundo clip y para asegurarnos vamos a colocar un tercer clip que va a ser colocado en la parte proximal de esto, ¿no? Entonces, ven la importancia que todo eso, para los residentes, para los becados que nos ven precisamente en este momento, yo creo que uno de los comentarios que yo podría sacar a conclusión de este caso fundamentalmente es que cuando hay sangrado siempre se tiene que utilizar inyectoterapia primero, cuando hay sangrado activo en este caso. Este es un caso no tan dramático como el anterior, pero este es un joven de 17 años que ya le habían hecho una cirugía desde recién nacido por una obstrucción intestinal. En este caso me parece que fue un problema de una obstrucción duodenal. Y este chico de 17 años tenía sangrados frecuentes precisamente hasta que encontramos la causa del sangrado, que era esta lesión de la foie, básicamente ubicado a nivel de la anastomosis, ¿no? Ahí vemos cómo cogemos precisamente la parte proximal del vaso, una de las zonas de nutrición, y vamos a asegurar con un segundo clip en la parte distal. Es una zona bastante, a pesar de lo que se ve frontalmente, bastante difícil de afrontar porque era muy móvil en ese momento, pero felizmente llegó a hacerse el tratamiento de forma adecuada y el sangrado se detuvo completamente. Ustedes pueden ver ahí cómo se ha hecho el tratamiento final en este caso. Muy bien, esas son las formas de hacer el manejo habitual de una hemorragia digestiva. Cuando vemos a nivel de análisis estadístico, recuerden que inyectoterapia sola nunca va a ser mejor que una terapia mecánica y estos metaanálisis básicamente los confirman. Quiero que vean un poco esto porque si bien es cierto que hay metaanálisis que no son muy antiguos, son del 2016, acá hay un metaanálisis donde dice que la tasa de resangrado con inyectoterapia y termocoagulación básicamente es similar. Esto hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar, porque obviamente acá vamos a hablar del resangrado inmediato y muchas veces el resangrado tardío con inyectoterapia es muchísimo mayor, por eso es que no se debe utilizar como una monoterapia de inyectoterapia. En cuanto a termocoagulación en clips, por lo menos este estudio de Barakat nos dice que la termocoagulación es algo más efectiva en hemostasia con respecto al hemoclip. Personalmente, pienso que depende mucho de la elección del endoscopista. Si el endoscopista tiene mayor experiencia en el uso de métodos de termocoagulación, que lo utilice. Si tiene más experiencia en el uso de clips, lo puede utilizar. También depende mucho de la característica de la causa del sangrado. Eso lo vamos a discutir seguramente luego. La recomendación terapéutica actual entonces es inyectoterapia más un método mecánico o inyectoterapia más un método térmico siempre. Hablemos cortito un poquito de lo que son las terapias endoscópicas nuevas hoy en día. Tenemos los famosos over-the-scope clips, los famosos Ovesco, las famosas llamados clips en forma de trampa de oso. La ventaja que tienen los over-the-scope clips son que tienen una apertura grande que va a permitir meter zonas o vasos grandes dentro de lo que es el capuchón para poder hacer el detenimiento del sangrado, y nos va a permitir trabajar en zonas o en lesiones que tienen alta cantidad de fibrosis, por ejemplo, aquellas úlceras que ya han sido tratadas previamente o en casos de resangrado.
Tenemos otro tipo de clip muy parecido que tiene una distribución semejante que se llama el padlock clip, ¿no? Que tiene las formas de algunas espaditas en sí. Y tenemos en consideración esto. A mí me gusta mucho este video del doctor Xue Xiao, que lo saco de Gastrointestinal Endoscopy. Nosotros tampoco tenemos mucho acceso a lo que es los clips Ovesco. Son caros todavía para nuestro medio, por lo menos en el Perú. Pero van a ver que en lesiones que tienen mucha zona fibrótica, en lesiones donde el vaso es grande y ustedes noten que un método de termocoagulación, por ejemplo, puede ser difícil de realizar o tenga más riesgo de sangrado en sí, es preferible utilizar un over the scope clip, ¿no? Para que vean ustedes cómo resulta el manejo ideal de este tipo de casos. Cierra bastante bien porque la apertura, como les había mencionado, es bastante más grande que los clips habituales. Este estudio es un metaanálisis que fue publicado recién el año pasado, donde vemos la eficacia de los over scope clip. De hemostasia definitiva cerca del 86%, con éxito técnico y clínico sumamente alto, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen que ver que muchas veces los OTSS, que básicamente se han utilizado como terapia de segunda línea después de que haya fracaso al primer tratamiento, hoy en día se han estado utilizando muchas veces como primera línea. La falla como terapia de primera línea es del 6% y la falla como terapia de segunda línea es del 16%. Es bien importante tener en cuenta porque si bien es una herramienta excelente, nos puede ayudar en muchos de los casos, no está exenta de fallas, ¿no? Cuando hablamos de los polvos hemostáticos, tenemos en el mercado tres tipos de polvos hemostáticos: el Dankafert, que es más usado en Turquía, el Endoclot y el Hemospray, el cual vamos a hablar un poquito más. Recuerden que el Dankafert está hecho fundamentalmente de un grupo de hierbas, que tienen ahí los nombres diferentes. Se utilizó básicamente en la guerra, se utilizaba para hacer una hemostasia local de las heridas de guerra, y eso se aplicó fundamentalmente para el manejo de la hemorragia digestiva, ¿Qué estudios tenemos? La verdad, muy poquitos. Los estudios que hay son estudios turcos, son prospectivos muy pequeños que no pasan de 30 pacientes, como en el caso de Gungor, que ustedes pueden ver, y con una tasa de éxito de aproximadamente 73%. Así que eso es lo que tenemos como evidencia, muy poco. En el caso del Endoclot, la forma de colocación es muy similar, como ustedes pueden verlo acá. Es básicamente la dispersión del polvo hemostático sobre la lesión. Vemos que también las tasas de éxito son semejantes a lo que han visto con el Dankafert, en este caso es de 83%, con un éxito después de un uso secundario de más o menos 100%, pero la tasa de resangrado sí es del 11%. Entonces, está recomendado básicamente estos para un puente, para una cirugía posterior o para una terapia definitiva posterior. El Hemospray es el que tiene mayor evidencia actualmente. Ese video es de la Casa Boston, es fundamentalmente de ellos. Y este cuadro que les muestro acá es un cuadro muy reciente publicado en Annals of Gastroenterology recién en este año, donde vemos que el éxito técnico y clínico del Hemospray es superior al 90%. Ojo, una vez más vuelvo a mencionar que las tasas de resangrado son altas. Por consiguiente, los polvos hemostáticos no pueden ser utilizados como una terapia definitiva inicial porque su tasa de resangrado suele ser alta, incluso de sangrados de refractarios bastante altos, del 8%. La mortalidad y las fallas de tratamiento también son bastante importantes. Sin embargo, hoy en día el Hemospray ya forma parte de lo que es las guías de manejo, por ejemplo, del AGA. La guía de manejo de este año ya considera el Hemospray como parte del tratamiento, fundamentalmente en los casos de que el paciente no haya tenido un buen éxito a la terapia endoscópica tradicional y cuando se requiere un puente para un tratamiento posterior. Eso es lo más importante con respecto al Hemospray. Es bien importante, es muy fácil de utilizar. Las experiencias latinoamericanas, conozco mucho más, que hay trabajos hechos en Chile, presentados en diversos congresos en sí, en la cual ellos tienen mucha mayor experiencia. Nosotros para el Perú todavía es un método bastante caro de utilizar.
pero obviamente puede ser muy útil, por ejemplo, en sangrados producidos por neoplasias, ¿no? Que es una causa frecuente de sangrado en mi hospital, como les estaba mencionando. Ya para llegar a la parte final, métodos anecdóticos. Hay geografías guiadas por ecoendoscopía, crioterapias, métodos de dispositivos de sutura endoscópica. Quiero mostrarles este video cortito que tuvimos publicado hace unos meses en la revista Endoscopy, en la cual ya se puede utilizar la ultrasonografía endoscópica como un método para poder detener los sangrados digestivos refractarios. Este paciente es un paciente que le hicieron una esfinterotomía por coledocolitiasis. El sangrado fue masivo inmediatamente. Se le puso un stent para tratar de detener el sangrado, no se detuvo. Se colocó en Mospray, el paciente volvió a resangrar. Se le colocó clips y el paciente seguía sangrando. Entonces, después de 3 terapias endoscópicas y de refractariedad, se decide hacer una ecoendoscopía. Acá van a ver la arteria gastroduodenal muy, muy pequeñita, acá ven el sensiliar, y lo que se va a hacer es colocar coils mediante ecoendoscopía a esta arteria. Este procedimiento fue realizado por un maestro en España, el doctor José Ramón Aparicio, a quien tuve el gusto de apoyar en este procedimiento. La precisión para poder ingresar a este vaso es muy, muy alta. Entonces, muchas veces no es necesario incluso entrar directamente al vaso, como en este caso lo que vamos a hacer es ocluir la parte, digamos, adyacente. Se intenta entrar dentro del vaso, pero a veces la precisión pues se necesita que sea demasiado alta. Ahí está ingresando la aguja y ahora van a ver ustedes cómo ingresan los coils alrededor. Aquí están ingresando los coils alrededor del vaso. Y finalmente, cuando se hace el Doppler, vemos que ya no hay el sangrado a nivel de la zona de la arteria gastroduodenal. Son métodos de salvataje, métodos que se pueden utilizar y que en manos experimentadas pueden ser bastante útiles y libran de una cirugía a un paciente, ¿no? Crioterapia son métodos solamente anecdóticos, se puede utilizar muy semejante a lo que se utiliza con el hemospray. Se puede utilizar el nitrógeno, en este caso, para poder hacer el detenimiento del sangrado. Son muy escasos los casos reportados en sí. Y finalmente, en esta última diapositiva, vemos que la sutura endoscópica también podría ser utilizado actualmente con un método de salvataje a casos extremadamente refractarios en sí. Estos ya son métodos obviamente bastante más avanzados, mucho menos tradicionales de los que ya se conocen. Las conclusiones de mi primera presentación: no se olviden que el manejo de la hemorragia digestiva alta siempre involucra el famoso ABCDE. El omeprazol hoy en día debe ser utilizado, puede ser utilizado en infusión continua o puede ser usado en dosis divididas, ya les mostré la evidencia al respecto. Se deben de utilizar prokinéticos preferiblemente para poder visualizar mejor la mucosa gástrica y evitar secund lux posteriores. Si van a hacer terapia tradicional, no lo olviden, siempre la terapia doble. Es inyectoterapia más una terapia térmica o mecánica, es lo recomendado. Ya los polvos hemostáticos hoy en día forman parte del armamental, sobre todo para aquellos casos refractarios al tratamiento de la terapia tradicional, pero aún nuestros costos son elevados, ¿no? Existen nuevas terapias emergentes que hay que tenerlas en consideración dentro de nuestro día a día, ¿no? Les agradezco que me hayan escuchado en esta primera exposición. Estoy muy bien predispuesto para escuchar sus preguntas y hacer las charlas y comentarios respectivos. Bueno, muchas gracias, Edson. La verdad que fue excelente tu presentación. Primero damos entrada a nuestros panelistas invitados que tienen bastante experiencia también en el manejo de la hemorragia digestiva, para hacer comentarios, y también recibimos preguntas del público. ¿Sí? ¿Me escuchás? Hola. ¿Me escuchamos, doctor? Sí, me escuchamos, doctor. Daniel te habla, Guzmán. No, primero, excelente tu presentación. En cuanto a, acá un poco se abusa del estudio urgente antes de las 2 horas, viste, siempre he luchado, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces la propia endoscopía, lo que tenemos
años en esto, la propia endoscopía ha sido la causa del resangrado. Hemos visto, entramos en endoscopio con coágulos y al instante aparece sangre roja, ¿no? No le dimos tiempo a que se consolidara la hemostasis. Otro tema importante, que siempre lo he dicho, la hemorragia digestiva, en el apuro, que muchas veces la urgencia está en manos de endoscopistas menos experientes, por cosas lógicas, ¿no? Es así. Lo primero que se le pasa a un endoscopista en formación habitualmente es la urgencia. El hecho de no apurarnos, de diferir la endoscopía para la próxima coordinación, también podría ser vista en mejores condiciones, ¿verdad? Tanto el médico, por su experiencia, como quien lo ayuda, como el material al cual estaría disponible. Y otra cosa que te quería agregar, en cuanto al lavado, nunca usé lavado previo en una hemorragia digestiva. El lavado, muchas veces yo creo que fue utilizado por los colegas para diferir un poco, es así, para tener tiempo para aplazar un poco la endoscopía. El lavado gástrico solo lo que logra retirar es la sangre líquida, no el coágulo. La propia sonda puede dañar la mucosa gástrica, la aspiración, y puede ser difícil de repente entre si es una displasia, si es un hematoma submucoso. Y para agregarte algo, hoy lo que ha salido, los nuevos endoscópicos con el gastroscopio con el canal accesorio JET, lo he incorporado recientemente, y el canal de lavado accesorio en los gastroscopios creo que nos va a ayudar mucho en el manejo de la hemorragia digestiva. Después el manejo, yo coincido totalmente con lo que has expuesto, y hay algunas técnicas que no accedemos porque no podemos llegar a ellas, simplemente por costo, por estar en el tercer mundo, ¿no? Y bueno, excelente tu exposición, y gracias. Gracias, doctor, a usted. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Porque se me cortó recién un poco. Excelente presentación, la verdad, Edson. Presentación desde el manejo inicial hasta el manejo endoscópico, con todos los índices y los tratamientos endoscópicos. Yo quisiera repasar varias cosas que dijiste que no hay que hacer, que yo las he hecho varias veces y creo que los residentes también lo hacen, que primero no hacer el lavado gástrico, no colocar la sonda nasogástrica, que es un primer error que cometemos. El otro gran error que hacemos es el de reponer a los pacientes y no reponerlos por arriba de 9 gramos de hemoglobina, o sea, las transfusiones restrictivas que has comentado, sino mantenerlos entre 7 y 9. Lo otro es, en cuanto al endoscópico, no realizar la inyectoterapia sola, ya que tiene una chance de resangrado del 50%, sino que siempre asociada con otras terapias como la mecánica o la térmica, que esos son errores que muchas veces cometemos, que simplemente tenemos el sangrado con la inyectoterapia. Ahora, mi pregunta, Edson, es para aquellos sangrados que se presentan en el campo a la derecha, o sea, en la cara posterior, que puedan ser, por ejemplo, del bulbo duodenal, que muchas veces son masivos, o que del cuerpo gástrico, que se ven en el campo derecho, o sea, ahora 3, ahora 4. Y muchas veces, como el canal de operación del gastroscopio sale ahora 7, se nos complica mucho acceder a esos sangrados, y muchas veces empezamos a hacer distintas maniobras con torque, y no podemos acceder fácilmente. ¿Hay alguna terapéutica o algún detalle o tip que nos recomiendes para hacer? Sí, hay justo uno que es sumamente importante utilizar, que es bastante más útil, sobre todo en lo que es bulbo duodenal, que es utilizar un capuchón. Utilizar los caps suelen ayudarnos mucho a fijar lo que es la pared, sobre todo la pared duodenal en la cara posterior,
y hacernos una presentación más adecuada para poder hacer el afrontamiento ideal. El doctor Guido Villagómez, otro maestro mío y de Fede, siempre entraba a los procedimientos de hemorragia digestiva alta con un capuchón. Siempre era parte de su protocolo de tener que entrar al procedimiento con ellos. Obviamente existen diferentes tipos de capuchones, pero usar el capuchón nos ayuda muchísimo a lo que es el afrontamiento de las caras difíciles, como es en este caso son la cara posterior de la pared duodenal, ¿no? Y poder trabajar mejor sobre él. Sí, una acotación por la pregunta realizada. Muchas veces para cara posterior de bulbo, algo que nos puede facilitar enfrentar la lesión es el uso de un gastroscopio pediátrico. Digo, debe ser tenido en cuenta quien tenga uno en el servicio. Muchas veces un endoscopio fino puede facilitar el enfrentamiento a una lesión posterior de bulbo. Sí, muchas veces también para esas lesiones el colonoscopio, que el colonoscopio tiene el canal de trabajo que le sale más justamente a hora 4 y queda más directo hacia las lesiones. Y lo otro que recomiendan mucho los expertos para las lesiones que quedan sobre el campo visual a la derecha es usar aquellas herramientas que no necesiten el canal de trabajo, como por ejemplo el over the scope clip que tú mencionaste, el Ovesco, que por lo que dicen las lesiones ideales son aquellas que quedan en la cara posterior, principalmente las úlceras duodenales, de bulbo duodenal de cara posterior, que a veces son sangrados masivos. Con el Ovesco ahí se puede direccionar mejor la hemostasis. Sí, yo quisiera agregar algunos temitas, porque se está haciendo muy fácil esta charla para Edson y polemizar un poco. Primero, una cosa que yo aprendí de la vieja escuela, yo me formé con mi padre, que ayuda mucho y es algo muy económico y sencillo para las lesiones de la cara posterior de bulbo y de rodilla duodenal, es la técnica de apoyo del catéter de inyección en la pared, ir desplazándose lentamente. Eso ayuda mucho a presentar las lesiones muchas veces. Y otra cosa que quería polemizar con Daniel y con Juan Pablo, es que a mí sí me sigue gustando la sonda nasogástrica en la hemorragia digestiva. Y lo voy a explicar por varios motivos. Primero, porque lamentablemente no tenemos el uso de eritromicina en forma sistemática. Tampoco a veces los cirujanos jóvenes que están en puerta manejan todos estos parámetros que bien expusiste, Edson, y quieren endoscopía ya. Y el lavado gástrico con suero tibio, que no sea muy frío y aspirado, para mí es de bastante utilidad. No para el diagnóstico, como dijiste vos, de sangrado en curso o sangrado detenido, que a veces también es de utilidad, sino para dar para lavado y aspirado gástrico, estoy diciendo, sino para aspirar un poco el estómago. Para mí sigue siendo útil, digo. Yo la verdad que en reiteradas oportunidades lo usaba mucho y sigo defendiéndolo, sobre todo porque no está muy arraigado en nuestro medio el uso de prokinéticos y de eritromicina para el abordaje inicial de la hemorragia. Y por tanto yo lo considero una herramienta de utilidad. Simplemente ese pequeño detalle para agregar. Y bueno, y el apoyo con el catéter de inyección en las úlceras de rodilla y cara posterior para enfrentarnos a veces a lesiones pequeñas también es de mucha utilidad. Nada más. Fede, quiero comentarte algo justo al respecto de lo que has mencionado para que sigas defendiendo tu posición posterior en otros eventos más. Hace cuatro años aproximadamente ha salido un estudio coreano, es un estudio netamente coreano, el doctor Hee Kyung, si no me equivoco, en los cuales ellos hacen una comparación de lo que es eritromicina y lavado gástrico, precisamente para ver. Y ven que obviamente la eritromicina sí es superior al lavado gástrico,
pero el lavado gástrico tiene una efectividad en el momento de vaciamiento, de limpieza, digamos, para la visualización de la mucosa, de casi 70%. Y ellos, en su conclusión, lo que hacen es recomendar ambas cosas, eritro y lavado. Ese es uno de los apoyos que hacen ellos, por ejemplo, en eso. Es cierto que al ser un estudio coreano es un estudio bastante suelto, ninguna de las guías realmente actuales la recomienda como tal. Todas las guías están hoy en día parametradas en el uso farmacológico, ¿no? Y un poco que han desplazado a lo que es el lavado gástrico como tal. Totalmente sin desmerecerlo por completo, ni tampoco sacándolo por completo del tapete, pero mencionando un poquito más la efectividad estadística, que es su punto principal de sustento, ¿no? No, también estoy muy de acuerdo con lo que dijeron todos. Muchas veces lo que hablamos siempre también con los colegas que trabajan conmigo, que a veces la endoscopía, la hemorragia digestiva inicialmente no es abordada por nosotros. O sea, nosotros a veces sabemos lo que hacer, pero a veces te apremian y te empujan, como dijo Daniel, porque los cirujanos son jóvenes, que están en puerta muchas veces también. Entonces piensa que la endoscopía tiene que ser ya, inmediatamente. Y como está demostrado ya en la mayoría de los trabajos, es mejor a veces esperar un poco, estabilizar bien al paciente, lograr una buena estabilidad, una buena oxigenación, una buena reposición, antes que salir corriendo, porque muchas veces si no logramos estabilizar al paciente hemodinámicamente, es preferible enviarlo a CTI, buscar la estabilidad hemodinámica antes del abordaje endoscópico, a contrariedad de lo que piensan muchos colegas que no están, que no tienen la experiencia en endoscopía y claro, quieren resolver al paciente ya en la puerta y a veces el manejo no es el adecuado porque piensan que la endoscopía tiene que ser ya. Y la endoscopía, como está demostrado y cada vez más trabajo lo demuestran, si esperamos un plazo adecuado, muchas veces es mejor y más beneficioso para el paciente. Simplemente recalcar eso, que a veces nosotros cada vez lo manejamos más porque cada vez aparecen más artículos, pero a veces es difícil transmitir esa celeridad que requieren los estudios cuando el paciente lo abordan en la puerta los colegas, ¿no? Que también es comprensible, ¿no? Digo, uno piensa que la endoscopía debe ser ya cuando tiene un sangrado, si no tiene la experiencia suficiente en el manejo endoscópico. De acuerdo, Fede. No sé si habrá preguntas de repente del público o algo para poder de repente contestarlas. ¿Alguna pregunta, Juan Pablo? Sí, aquí tenemos una pregunta. Primero preguntaron lo del lavado preendoscópico, que eso ya lo abordamos. Y la otra pregunta es, los cirujanos siempre tendemos a realizar el lavado gástrico antes de llamar al endoscopista, justamente lo que hablábamos. Que a veces, la mayoría de las veces no conocemos a los pacientes nosotros y ya vienen abordados. Y muchas veces ya tienen la sonda nasogástrica y ya tienen el lavado. Es cierto, en nuestro caso, en nuestro hospital, también suelen venir muchas veces con una sonda nasogástrica puesta. Simplemente, bueno, si lo han hecho o no, igual nosotros retiramos y nos dedicamos a hacer el trabajo en sí respectivo y hacer el lavado intraprocedimiento, que es lo más adecuado, ¿no? Que es lo que nos mencionó el doctor Daniel hace un momento. Finalmente, el utilizar los endoscopios con un sistema de irrigación continua permite perfectamente mirar y reemplazar de repente lo que era el lavado preendoscópico. Pero sí, el hecho de que lo hagan o no, bueno, es una cuestión más de escuelas, cuando nosotros los gastros no somos los que vemos inicialmente al paciente en la emergencia, ¿no? Yo creo que la hemorragia, agregando este tema, considero que la hemorragia digestiva alta no varicial para mí es beneficioso, sobre todo si no se utilizan las técnicas de aumento de la vacuidad gástrica, ¿no? Sigue siendo un elemento que para mí es importante. Para mí, digo, es discutible cada vez la tendencia de usarlo menos, pero digo, en nuestro medio, que no está estandarizado el manejo con prokinéticos gráficos como la eritromicina, creo que sigue siendo para mí de mucha utilidad.
estoy completamente de acuerdo con lo que dice Daniel, que la bomba de agua, que no está disponible en todos los centros tampoco, es muy útil para ayudar a lavar más aún el estómago, ¿no? Sí, insistiendo sobre el tema. Lo que puede retirar una sonda nasogástrica, también la puede retirar el endoscopio por aspiración. Lo único que hacemos con lavado gástrico es tal vez aumentar el volumen líquido en cámara gástrica. El gran problema que tenemos son los gruesos coágulos que seguramente no serán retirados por una sonda nasogástrica. O sea que, insisto, mi posición, estás a tiempo de cambiar, querido, es no lavado gástrico. Pienso que no ayuda a nada. Es más, y puede hacer lesiones en la mucosa o pseudo lesiones, hematomas mucosos, que pueden estropear la identificación del punto sangrado. Estás a tiempo de cambiar, sos joven todavía. Entonces nos llega una pregunta. ¿Algún residente de la emergencia, si llega una hemorragia digestiva alta, qué le decimos? Que no le coloquen una sonda. Solo como chismosa podría ser viable, pero no para aspirar, no para limpiar la cámara gástrica. Es mi posición. Perfecto. De acuerdo. Todavía en algún lugar he visto lavado gástrico con agua helada, con algunas ampollitas de adrenalina diluida. Todavía lo veo. Me están haciendo una pregunta interesante antes de pasar al segundo tema de la noche para que no se vaya en demasiado la presentación. Es ¿cuándo estaría indicado un second look en la hemorragia digestiva alta no varicial? Es una pregunta perfecta y es una pregunta que le esperaba de todas maneras que sea. Es justamente la polémica final. Normalmente los second look no están indicados ya. Solamente deberían estar indicados cuando el endoscopista es consciente de que su terapia endoscópica no ha sido la adecuada o cuando nota que no ha sido el procedimiento lo suficientemente satisfactorio para detener el sangrado. Esas son las indicaciones hoy en día del second look. Si es que en este caso el endoscopista está seguro de que su tratamiento ha sido adecuado, no lo requiere de ninguna manera. Obviamente, indicaciones posteriores del second look son que la hemoglobina empiece a bajar, más de 2 gramos en 24 horas, el paciente siga presentando hematemesis o mediana con inestabilidad hemodinámica y con caída de la hemoglobina en sí. Pero en sí, una vez más, si me baso en la teoría en sí, el second look no tiene ningún beneficio si es que el endoscopista está seguro de que su terapia endoscópica ha sido buena. Y Edson, ¿cuándo debemos llamar al cirujano? ¿En el segundo sangrado, en el tercer sangrado? Esa es otra excelente pregunta. Nosotros por protocolo en el hospital tendemos a llamar al cirujano muy probablemente teniendo en cuenta de que las terapias endoscópicas han sido difíciles después del segundo sangrado. Nos ha pasado varias veces que hemos entrado una tercera vez a la endoscopía y con eso se ha detenido el sangrado en sí. Si me baso en el punto de vista teórico, lo ideal sería después del segundo sangrado, pero hay que reconocer primero y hay que evaluar bien si las terapias endoscópicas previas han sido las correctamente ejecutadas para poder definir esto. Por ejemplo, tenemos un paciente con un sangrado en cara posterior de rodilla duodenal en el momento de la emergencia. Y este paciente, al tener en la rodilla duodenal, solo le han podido poner inyectoterapia nada más. Entonces, ese no se considera una terapia adecuada de por sí y no se debería tener en consideración como un protocolo para que la segunda endoscopía, si fallara, vaya a cirugía. Entonces, eso, por ejemplo, hay que tomarlo en cuenta. Si en la segunda endoscopía, por ejemplo, sigue habiendo una gran cantidad de sangre y la terapia endoscópica no ha sido satisfactoria para el endoscopista, se puede pasar a una tercera ocasión. Si yo quisiera resumir todo esto, podría lo siguiente: 2 terapias endoscópicas que han sido correctamente realizadas y que hayan fallado o sean refractarias al tratamiento.
pero en el caso de que sean incompletas, se puede recurrir a una tercera o una cuarta vez la endoscopía. Perfecto. Así que serían 2 endoscopías con terapia combinada. Con terapia combinada y como les digo, completamente ejecutadas en este caso, ¿no? Que aparenten satisfacción del endoscopista. Agregar algo, creo que en pacientes con alto riesgo anestésico quirúrgico, ahí nos podemos dar, ¿viste?, la posibilidad de insistir algo más, ¿no? Insistir. Digo, eso debe ser tenido en cuenta. De acuerdo. Otro que nos ha pasado, por ejemplo, es tener un vaso visible extremadamente grande. Pónganse 4 o 5 milímetros. Nos ha pasado donde el endoscopista dice, si yo toco esto o lo hago mal, estalla y la canción. Entonces, esos pacientes, cuando se hace una terapia y realmente sale mal, es preferible mandarlo a cirugía porque ya sabes que el vaso es grande y tiene alto potencial de resangrado en sí. Nos ha pasado que hay pacientes que tenían esta lesión y con la primera terapia endoscópica tuvimos que mandarlos a cirugía también. Nos llega una última pregunta. ¿Cuál es la recomendación del tratamiento en un desgarro de Mallory Weiss con sangrado activo? Perfecta, esa es una pregunta. Y esto te lo voy a contestar desde mi punto de vista personal primero. Yo prefiero hacer primero inyectoterapia si está con sangrado activo y cerrarlo con clips. Yo, en mi opinión, en mi humilde opinión. Una vez más voy a recurrir a mis maestros anteriores. Mi maestro, el doctor Villagómez, por ejemplo, le gustaba mucho poner bandas elásticas. Era bastante más cómodo para él colocar bandas elásticas sobre esto. Pero se puede recurrir de acuerdo a la expertise del endoscopista en este caso. Si tú ves que es cómodo para colocar un clip, pues se coloca el clip directamente. Si es factible y sabes usar mejor las bandas, podrías utilizar una banda elástica como tal. Yo prefiero utilizar clips. Me parece un poquito más cómodo en el caso de que ésta sea afrontable de esa manera. Siempre, si hay sangrado previo o está con sangrado activo, siempre inyecto terapia antes, siempre. Llega una última pregunta. Perfecto. O ya pasamos. ¿Cuándo reintroducir los antiagregantes y anticoagulantes después de una hemorragia digestiva alta? Esa es una linda pregunta que forma parte tranquilamente de una exposición aparte. Yo lo voy a resumir de alguna manera. Si es aspirina, se reintroduce inmediatamente, o sea, nunca se retira, nunca debe retirarse. Cuando hablamos del clopidogrel en general, tiene que reintroducirse lo más antes posible. Todo eso depende del riesgo cardiovascular del paciente directamente. Hay que dividir en riesgos. El riesgo del sangrado más el riesgo cardiovascular del paciente. Si el paciente requiere doble antiagregación, solamente se suspende el clopidogrel, se trabaja con la aspirina y lo más antes posible, digamos, en coordinación con el cardiólogo, se reintroduce prontamente el clopidogrel. Lo mismo pasa para los DOAC ahora, que son los anticoagulantes de acción directa. Se pueden suspender el último día, suspender un día dependiendo del tipo de anticoagulante de acción directa, pero se reintroducen dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente, lo antes posible. Perfecto. Con esa última pregunta damos por finalizada la primera charla y vamos a pasar a la segunda exposición, si te parece bien, Edson, y si todos están de acuerdo. Correcto, para que no se haga muy largo todo. Ok, si están listos, ¿puedo hacer la...? ¿Sí? ¿Puedo compartir? Sí. Okay. Muy bien, vamos a compartir. Ok. ¿Lo ven bien? A ver. Perfecto. Se ve perfecto. Ok. Muy bien. Para los que recién nos escuchan, también muy buenas noches en sí. En esta parte de las charlas vamos a hablar de lo que es estenosis stents, lo que es estenosis de la vía biliar, tanto maligna como benigna. Aquí los temas de la presentación fundamentalmente son la clasificación de las estenosis biliares. Vamos a hablar de los tipos de stents,
quiero hablarles un cachito de lo que es estenosis indeterminadas, para pasar a lo que nos importa, que es el tema central, que es stents en estenosis biliares benignas y malignas, y hablar un poquito también de los LAMS y la ecoendoscopía y unas conclusiones finales. La estenosis de la vía biliar se clasifican en benignas y malignas, pero también tiene una subclasificación de acuerdo a si es intrínseca o extrínseca. Por ejemplo, las coledocolitiasis pueden ocasionar muy frecuentemente lo que son las estenosis biliares benignas de tipo intrínseco, pero extrínsecamente, por ejemplo, puede estar relacionado a lo que son las colangitis esclerosantes. Las causas malignas, fundamentalmente los colangiocarcinomas o la parte extrínseca, que son los cánceres de páncreas, suelen ser las causas más frecuentes en sí. Todos, obviamente, tienen un común denominador que es la ictericia. A mí me gusta introducir siempre esta parte de la charla porque para mí es importante determinar si una estenosis es benigna o maligna y muchas veces nos quedamos en el hecho de tener estenosis indeterminada. Cuando tenemos una estenosis que no conocemos la causa en sí, por favor, es importante hacer una adquisición de tejido. Se puede hacer de diferentes maneras. Si no tenemos los equipos modernos hoy en día, como son los colangioscopios, el simple hecho de tomar una biopsia con una pinza común y corriente atravesada a través de la papila duodenal podría ser un método importante, así como el cepillado, tanto cepillado como biopsia con una pinza, nos podría ayudar a determinar la malignidad o benignidad de las estenosis. Hoy en día, pues, existen métodos muchísimo más, digamos, más directos, más exactos, como por ejemplo la adquisición por vía espáididas, ¿no? Por vía colangioscopía, en la cual se hace una visión directa de la zona estenótica y se puede tomar las biopsias dirigidas de alguna manera. Y muchas veces ahora ya existe algunos métodos visuales, así como existe lo que es la caracterización a nivel de estómago para los early cancer, ahora existe la caracterización vía colangioscópica para ver las estenosis indeterminadas también, porque hay características que nos hacen pensar más en una enfermedad neoplásica que lo que es una enfermedad inflamatoria, como por ejemplo acá ven un patrón más congestivo en las estenosis inflamatorias, mientras que en el neoplásico es muy frecuente la aparición de las arañas vasculares o los neovasos, por ejemplo. Entonces, hay trabajos, por ejemplo, del doctor Robles de Ecuador, que tiene esta presentación en la cual se hace una caracterización bien interesante de lo que es las estenosis biliares indeterminadas para diferenciarlas en malignas y benignas. Los tipos de stents se conocen tradicionalmente como plásticos o metálicos, ya lo saben. Existe una variedad enorme de marcas, formas de lo que son los stents plásticos. Tenemos los rectos, los single pigtail, los estándar, que son los más comúnmente usados. Y dentro de los stents metálicos autoexpandibles, obviamente vamos a tener los que son no cubiertos, los que están completamente recubiertos y algunos que son parcialmente cubiertos. En cuanto a los stents metálicos, algunos detalles importantes. Tenemos dimensiones variables. Habitualmente se manejan de 4 a 10 centímetros. Hoy ya hay stents biliares de aproximadamente 12 centímetros, con un calibre promedio de 6 a 10 milímetros, ¿no? Cuando están recubiertas, estas tienen las cubiertas de silicona, poliuretano o politetrafluoretileno, ¿no? Han salido hace unos años lo que son los famosos stents biliares biodegradables. Estos stents biliares que una vez colocados a las 12 semanas simplemente son completamente reabsorbidos por el organismo. Si bien es cierto que suena muy lindo, suena muy moderno actualmente, lamentablemente la evidencia es muy pobre. Actualmente existe solo un metaanálisis de algunos estudios muy sueltos, en los cuales se utilizan para algunas hepatoyeyunos o algunas hepatogastroenteroanastomosis, realmente muy escasos. No hay mucha evidencia actualmente en el uso de los stents biodegradables. Lo que sí ha salido mucho actualmente es el uso de lo que es las prótesis de aposición endoluminal, los famosos LAMS. Dentro de los LAMS, los más conocidos son los 3 primeros que ustedes ven, que son de diferentes casas comerciales en sí, pero existen hasta 5 tipos de ellos. Por ejemplo, este Janaro que se utiliza para las hepatogastrostomías que vamos a ver en la parte final de la presentación.
vayamos a lo que nos importa, porque el tema en sí es amplio, así que voy a hablar puntualmente de cada uno de ellos. Los stents en estenosis biliares benignas. No voy a hablar de todas las estenosis biliares benignas, sino de las tres más importantes. Las post-colecistectomía, las post-trasplante hepático y post-pancreatitis crónica. Para diferenciar, recuerden que en ubicación las post-colecistectomías habitualmente son más en el ilio, las post-trasplantes son más en el colédoco medio, cuando son coledocianas las anastomosis, mientras que en la pancreatitis crónica son más frecuentemente intrapancreáticas. Las de pancreatitis crónica suelen ser más largas, mientras que la post-colecistectomía y trasplante hepático suelen ser muchísimo más cortas. Existen muchas clasificaciones para determinar estenosis biliares. Tienen la de Stewart-Way, tienen la de Strasberg, que a su vez su grado E está subclasificado en la clasificación de Bismuth, o tienen las de Hanover. Esta no es la idea actualmente de la presentación. Lo que tienen que saber básicamente es que tienen que determinar la ubicación principal de la estenosis. ¿Dónde está? Si está en la parte intrahepática, si está en el ilio, en el colédoco medio o en el colédoco distal. Para manejar las estenosis biliares post-colecistectomía, siempre se debe hacer una colangiografía, que es lo más importante para determinar la ubicación, aparte de esfinterotomía y la dilatación, la colocación de los stents. Posteriormente vamos a ver cómo se reevalúan y cómo se hace el retiro posterior de cada una de ellas. Vamos con las estenosis biliares post-colecistectomía. ¿Qué evidencia tenemos con los stents plásticos? Actualmente se ve en este estudio del doctor Costamaña de este año, que la tasa de resolución de las estenosis biliares post-colecistectomía con plásticos es de más del 96%. Es decir, que son extremadamente útiles. ¿Cuál es el problema con los stents plásticos? El número de CEPRES que se va a realizar. Porque como hay que recambiarlo cada 3 meses, el número de CEPRES suele ser bastante alta, suelen ser mayores de 4 muchas veces. Con una tasa de recurrencia hasta el 10%, pero sometidos a una cirugía por falla de tratamiento básicamente muy, muy bajo, ¿no? Entonces son bastante útiles. Se puede utilizar prótesis SEMS, o sea, las metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas para estenosis biliares post-colecistectomía, pues sí. Si bien es cierto que en el caso de la SEMS se puede colocar muy fácil solamente una de las prótesis y con eso reemplazar a las 6 o 7 que se pueden utilizar en el momento de utilizar prótesis plástica, el gran problema de los SEMS es básicamente la recidiva o refractariedad. Sin embargo, vamos a ver acá que en este estudio, el estudio publicado por el doctor Tringaldi, la tasa de recurrencia con los SEMS a los 5 años solamente fue del 84%. Por los pacientes sin recurrencia, 84%. Solamente 16% de ellos presentaron recurrencia a los 5 años. Pero este es el problema más serio. Cuando están impactados, o sea, cuando llega a estar mucho tiempo, el momento para retirar estos SEMS suele ser muy, muy dificultoso y se tiene que requerir a técnicas bastante avanzadas como el uso de argón para poder romper y para poder, sacar todas estas prótesis en sí. Entonces, hoy en día, a pesar de la dificultad que genera y el tiempo que genera el uso de las prótesis plásticas en sí, suelen ser tan efectivas y a la largo mucho mejores muchas veces que las prótesis SEMS, que son más fáciles de colocar. En el caso de las estenosis biliares post-trasplante hepático, vamos a ver fundamentalmente que estas son a nivel colédoco-colédoco. Veamos un poco la comparación. ¿Se usa stent plástico o se utiliza prótesis totalmente cubierta? Aquí es preferible, dependiendo de la tasa de resolución, hemos visto que la tasa de resolución es similar en ambos grupos. Es decir, que no hay mayor diferencia entre usar plástico o utilizar prótesis metálicas. La tasa de recurrencia es igual. Así que en el caso de los trasplantes hepáticos, muchas veces depende del operador, depende del endoscopista si colocar múltiples stents plásticos o colocar una sola prótesis metálica autoexpandible totalmente cubierta. En el manejo de estenosis biliares, fundamental por pancreatitis crónica, este caso, por ejemplo, lo tuvimos nosotros. En este caso lo que estamos haciendo es colocar prótesis plásticas. En este solamente le llegamos a colocar 3, la cuarta prótesis fue muy difícil de poder pasar a este paciente. Y un paciente con pancreatitis crónica, como ustedes ven, se puede colocar
varias prótesis también, con bastante efectividad. La pancreatitis crónica, recuerden ustedes que tiene más predilección por hacer estenosis en la parte distal del colédoco, ¿no? Ven ahí cómo claramente puede salir la bilis después de la colocación. Y ven lo fácil que ingresa en algún momento. Claro, llega a hacerse más difícil con el transcurso de ir colocando más prótesis. Recuerden que 7 prótesis plásticas nos dan el mismo diámetro que una prótesis metálica autoexpandible totalmente cubierta. Para pancreatitis crónica, los múltiples stents plásticos y se han comparado con lo que son los SEMS. Y tenemos resultados un poco variables. Miren, este estudio de Siki, por ejemplo, el 2014, nos muestra que la tasa de resolución con prótesis metálicas es mucho mayor que con prótesis plásticas. Y en este estudio de Japamaki del año siguiente, el 2015, se ve que las prótesis metálicas y las prótesis plásticas son iguales hasta el 4º año. A partir del 5º año, la patencia empieza a disminuir con las prótesis plásticas. Entonces, acá, si bien es cierto que hay variabilidad, es una de las patologías en las cuales el utilizar tanto stents plásticos como prótesis metálicas autoexpandibles es absolutamente similar. Aquí vemos los SEMS, solamente SEMS totalmente cubiertos en pancreatitis crónica. Vemos que la resolución de la estenosis llega hasta el 80% y hay pacientes sin estenosis a los 5 años del 77%. Es por este motivo que los SEMS sí están demostrados hoy en día en las diferentes guías que son bastante útiles para el tratamiento de las estenosis benignas por pancreatitis crónica. Este estudio me gusta mucho, es el estudio del doctor Devier, que comparan precisamente los 3 casos que hoy día hemos mencionado. Pancreatitis crónica, lo que es la estenosis biliares post-colecistectomía y las post-trasplante hepático. Y vemos que cuando se utiliza SEMS en pancreatitis crónica, la tasa de recurrencia suele ser mucho menor que en los casos de post-colecistectomía o post-trasplante hepático. Creo que con esto les va a quedar mucho más clara el panorama en sí. Donde se utilizan con mayor éxito las prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas son en las pancreatitis crónicas. Esta es la conclusión del manejo de la estenosis biliar benigna. Post-colecistectomía, plástico mejor que el SEMS. Post-trasplante hepático, es mejor los plásticos que los stents, pero en pancreatitis crónica ambas pueden ser iguales y depende de lo que tengan en ese momento. Vamos a hablar ahora de las estenosis malignas. En las estenosis malignas el gran problema es la hiperbilirubinemia, que está considerado como un factor de pobre un factor de pobre pronóstico. Recuerden ustedes que el problema cuando se drena una vía biliar en un paciente con estenosis maligna, el gran problema es la infección del sitio operatorio, que nos puede llevar básicamente a lo que es la sepsis y la muerte del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber en qué momento drenar preoperatoriamente un paciente que tiene una estenosis biliar maligna, ¿no? Miren, este paciente que tenía una estenosis biliar maligna, le pusieron una prótesis plástica y prácticamente tenía una colangitis terrible, ¿no? Vamos a hablar puntualmente de en qué momento drenar y en qué momento utilizar los stents en cáncer de páncreas. Recuerden la clasificación: resecable, borderline, localmente avanzado y metástasis. Doctores, cuando el cáncer de páncreas es resecable, no hay necesidad de colocar ningún tipo de stent. No es necesario, ese paciente tiene que ir a cirugía. ¿Dónde cumplen función nuestros stents? La parte endoscópica. Solamente van a cumplir en estos casos, en los casos de que el paciente vaya a ir a una neoadyuvancia, que estos son los casos de los borderline o los pacientes con enfermedad localmente avanzada, o en el caso paliativo de los pacientes con enfermedad localmente avanzada y metástasis. Es muy importante que recuerden esto, no drenar en el caso de que el cáncer de páncreas sea resecable. ¿Por qué? Aquí tienen la explicación estadística más clara. En este estudio de Van der Gaar del 2010, se ha demostrado que los pacientes que se les colocaba o se les hacía un drenaje biliar endoscópico tenían más complicaciones que los pacientes que se les operaba. Muchas más complicaciones y de manera más significativa.
Tanto así que la colangitis con stents llegaba al 26% y la necesidad de recambio incluso al 30%. Si bien es cierto que la cirugía temprana suele dar un poquito más de fugas pancreatoyeyunales, estas no eran estadísticamente significativas. Quiero llegar al punto final de esta parte mencionando que la tasa de complicaciones serias con stents es 74% y en el caso de la cirugía temprana es 40%. Pero ojo, estamos hablando de los cánceres de páncreas que son resecables o borderline resecables. ¿Cuándo debo drenar? ¿En qué caso sí debería drenar un cáncer de páncreas? Cuando lamentablemente la cirugía no va a ser programada prontamente por causas logísticas. Eso pasa mucho en mi hospital y seguramente pasará en muchos lugares de Sudamérica también. Paciente con colangitis, con prurito incapacitante, malnutridos, con una bilirrubina mayor de 14 o que vayan a recibir una terapia neoadyuvante, esos pacientes tienen que ser drenados previamente, así el cáncer de páncreas sea resecable, pero tomando en consideración los detalles ya mencionados. Comparemos SEMS versus prótesis plásticas. Cuando hablamos de patencia, claramente se van a dar cuenta que aquí sí los SEMS son superiores a las prótesis plásticas. ¿Por qué? Porque el tiempo de patencia es muy superior al de las prótesis plásticas, a diferencia de lo que pasa en las estenosis benignas. Cuando se habla de mortalidad, pero curiosamente no hay diferencia entre ambos, y cuando se habla de complicaciones locales totales, sí, sobre todo basado en lo que son la sepsis y la colangitis. Es decir, hay más probabilidad de sepsis y colangitis en el caso de las prótesis plásticas que en los casos de colocar los SEMS. Creo que les va a quedar claro el concepto aquí de que en el caso de un cáncer de páncreas que necesite ser drenado, lo ideal aquí sí son las prótesis metálicas autoexpandibles. Totalmente cubiertas en el caso de que el paciente vaya a ser resecado, sometido a una operación posterior, y una no cubierta en el caso de que sea un drenaje solamente paliativo. La sobrevida, en el caso de los pacientes con estenosis biliar distal, hay que tener en consideración el detalle en si utilizo SEMS plásticos versus SEMS cubiertos. Lamentablemente estos dos metaanálisis, bien se utilizan en muchas de las guías, son metaanálisis que están sustentados por solamente 2 o 3 estudios. Así que hay que tomarlos siempre con pinzas. Eso es mi recomendación final. Acá se menciona que la sobrevida en los pacientes con prótesis plásticas es mayor que cuando se utilizan SEMS cubiertos. Estoy hablando para cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? O para colangiocarcinomas distales. Pero cuando comparo lo que son los SEMS plásticos con SEMS no cubiertos, la sobrevida es mayor con los SEMS no cubiertos en este caso. Y eso es obviamente cuando vamos a hablar de un paciente que es totalmente irresecable. Y esto es un punto que yo creo que va a variar dependiendo de país en país, y creo que dentro de mi país por lo menos no estamos muy de acuerdo con lo que sacan a conclusión acá. En la mayoría de países el hecho de colocar muchas veces prótesis plásticas es igual a colocar una prótesis metálica. En nuestro país, en el Perú, por ejemplo, las prótesis metálicas son todavía caras, pero hay que valorar que en otros lugares probablemente la accesibilidad a este tipo de material es mucho mayor. Y cuando se hace el estudio comparativo costo-efectivo, ven que plástico y metal son totalmente iguales, por ejemplo, en este estudio Martínez del 2016. Muchas veces, cuando tenemos un paciente con ampuloma, podemos drenarlo de la forma que tengamos a mano. Si no tenemos las prótesis metálicas autoexpandibles, que puede ser lo ideal, se podría utilizar, por ejemplo, una prótesis plástica como se ha hecho en este caso. Yo personalmente, en los casos de los ampulomas, prefiero no hacer esfinterotomía. No con el concepto de la famosa siembra hematógena, sino más que todo por el hecho de que por ser un tumor y por ser algo más friable, habitualmente tiene mayor riesgo de sangrado. Entonces, prefiero evitar producir un sangrado en un paciente que tiene un ampuloma, evitándole la esfinterotomía en sí, ¿no? Entonces, en este paciente lo que se hace es colocar una prótesis plástica, porque este paciente no iba a ser operado prontamente y estaba con una colangitis en sí. Y ahí vemos cómo se coloca la prótesis y cómo queda adecuadamente el drenaje hecho en este paciente. Este es
Otro caso similar, en este caso tenemos un paciente con una dilatación de vías biliares intrahepáticas marcadas. Este tiene una masa pancreática notoriamente grande que produce una dilatación del BIRSUM, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y en este caso, sí, lo que vamos a hacer es la colocación de una prótesis metálica. Ojo, en este caso el paciente ya tenía una invasión de vasos de arteria y de vena mesentérica, por lo cual prácticamente lo hacía inoperable en ese momento, ¿no? Entonces iba a ser sometido netamente a una neoadyuvancia. Así se le ha hecho una esfinterotomía, se le hace la papilotomía respectiva, ya que es el momento de la colocación de la prótesis metálica autoexpandida. Es muy importante tener en consideración esto. Recuerden que para la mayoría de lesiones malignas, hoy en día se prefieren las prótesis metálicas antes que las plásticas. Ven acá cómo se hace el procedimiento, cómo se deja la prótesis y la salida de bilis adecuada para este paciente. Para los casos de colangiocarcinoma, un tema muy importante, ya no toco lo distal, me voy a centrar en lo que es el colangiocarcinoma periliar fundamentalmente. Para esto se tiene que conocer extremadamente bien lo que es la anatomía de los conductos biliares. Por favor, recordar que la rama izquierda tiene una dimensión de 3 centímetros antes de poder dividirse en sus ramas que van hacia los segmentos 2, 3 y 4, mientras que la rama derecha es mucho más cortita, mide 1 centímetro, y esta se divide en su rama posterior, que va a los segmentos 6 y 7, y a la anterior, que va en los segmentos 5 y 8. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la clasificación de Bismuth, habitualmente los abordajes endoscópicos se hacían a los Bismuth 1 y 2, es decir, a aquellos que son solamente colédoco proximal y aquellos que acompañan al ilio. Pero cuando se tenían Bismuth 3 que afectaba ramas, o Bismuth 4 que afectaban ambas ramas en sí, se preferían los abordajes percutáneos. Hoy en día se puede abordar endoscópicamente, pero se tiene que tener algunas salvedades importantes. Siempre el drenaje debe ser mayor del 50% para mejorar la supervivencia. Siempre se prefieren los stems no cubiertos, y habitualmente para el caso de los colangiocarcinomas periliares se requiere hacer con stems bilaterales, que son mejores obviamente que los plásticos. Cuando es del tipo 1, un SEMS, nada más que uno, porque obviamente ya el drenaje va a ser más fácil de ambas cosas. Pero cuando es un tipo 2 y abarca el ilio, se prefiere 2 SEMS, uno que vaya a la rama izquierda y otro a la derecha. Cuando ya son Bismuth 3 y 4, se prefiere utilizar 3 SEMS. Vamos a ver el ejemplo. Bismuth 1, como ven aquí, es mucho más de colédoco proximal, así que drena bien las dos ramas intrahepáticas. Cuando es iliar, se prefieren 2 SEMS, y cuando ya afecta una de las ramas, se prefiere utilizar 3 prótesis. Entonces, ya se vuelve un reto. Obviamente, esto tiene que ser realizado por endoscopistas que sean totalmente capaces de realizar el procedimiento, si no es preferible hacer un drenaje percutáneo. Hoy en día existe, por ejemplo, las prótesis, por ejemplo, este es un video de la casa Cook, en las cuales, en los casos de colangiocarcinoma periliar, se prefiere utilizar 2 prótesis, y se prefiere la técnica de side to side, es decir, utilizar una prótesis en uno y en otro lado, en vez de utilizar stent sobre stent, que es mucho más difícil para el momento de retirar o recambiar. Así que lo recomendado hoy en día es utilizar las 2 prótesis metálicas side to side, ¿no es cierto? Es mucho más importante. Aquí ven, por ejemplo, este caso es muy lindo. Miren, se coloca una primera prótesis, acá es la segunda, y queda acá ramillete prácticamente de las 3 prótesis metálicas autoexpandibles para un caso de un colangiocarcinoma periliar 3A, ¿no? La última parte de mi exposición, 3 diapositivas para que vean hoy en día qué función tienen los LAMS, es decir, estas prótesis metálicas de aposición, que son mucho más utilizadas en el caso de la ecoendoscopía intervencionista, es decir, para realizar colédoco-duodenostomías o para realizar hepatogastrostomías. Es en estos donde funcionan principalmente los LAMS. Quiero mostrarles primero una colédoco-duodenostomía. Ven acá el colédoco completamente dilatado, se ingresa, acá ven el desplegamiento de la copa del LAMS, ¿no? Se tracciona directamente a la pared, y luego por vía endoscópica lo que se hace es liberar la copa intestinal, la copa que va a la pared intestinal, para poder hacer el drenaje del colédoco hacia el duodeno.
Eso es importante hoy en día porque esta es la utilidad de estos nuevos stents, los stents LAMPS, que son útiles para drenaje, pero en el caso de la ecoendoscopía. Y ahí ven cómo sale correctamente y ya se tiene el drenaje. Se coloca de preferencia una prótesis plástica doble pigtail para evitar que haya una migración o movilidad de este LAMPS finalmente. Y este es un caso muchísimo más difícil todavía. En este caso se va a hacer una hepatogastrostomía, se ve la dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Acá el drenaje se va a hacer directamente hacia el estómago. Ven cómo bajo una presión importante se hace con el ecoendoscopio y se empieza a contrastar la vía biliar. Se pasa la guía para poder tener el acceso más adecuado hasta el duodeno y finalmente se hace una dilatación para desplegar finalmente la prótesis. ¿Qué prótesis se utiliza en el caso de una hepatogastrostomía? En este caso de la hepatogastrostomía es preferible utilizar las famosas prótesis Janaro, que son prótesis parcialmente cubiertas, ¿de acuerdo? Para que vean acá cómo va a quedar al final. También se hace una dilatación, se coloca un stent para poder evitar que esta migre, y esta es la forma como quedan. Estas prótesis Janaro, por ejemplo, lo que tienen es una copa mucho más ancha para la parte gástrica y una copa delgada, no tiene la copa en la parte distal, la que va hacia la parte distal, pero son parcialmente cubiertas. Y eso hoy en día es lo que se utiliza, son los diferentes tipos de prótesis utilizados para las diferentes técnicas. Quiero concluir mi presentación acá mencionándoles que las prótesis plásticas son el primer paso en el caso de estenosis biliares benignas. En el caso de benignas, el papel es todavía prioritario. Los SEM son una buena alternativa, pero fundamentalmente en pancreatitis crónica. Los SEMs cubiertos son la mejor opción para el caso de las estenosis malignas distales, ¿ya? Y las no cubiertas para el caso de las iliares que no son tributarios de cirugía. Pero hoy en día los LAMPS, que son las nuevas prótesis metálicas de aposición autoexpandibles, son de mucha utilidad en la ecoendoscopía y por eso tienen un rol cardinal en el caso de que el drenaje no pueda ser adecuado por vía CEPRE y el paciente no pueda ser sometido probablemente a una cirugía posterior. Muy bien, una vez más, muchas gracias por haberme escuchado y vamos a las preguntas y a la discusión. Bueno, la verdad, es excelente la presentación. Los dejo a Daniel y a Juan Pablo para que la comenten. Te felicito, muy buena, muy completa, la verdad. Me gustó mucho. Me sorprendiste, Edson. Gracias, amigo, gracias. Sí, la verdad, Edson, que fue espectacular y súper completa. Parecería como que no quedan casi que preguntas. Quizás yendo al principio a las estenosis benignas, ¿no? Que hablamos del tratamiento con stent metálicos y los plásticos. ¿Cuándo damos por finalizado un tratamiento endoscópico en las estenosis benignas? ¿Cómo nos damos cuenta que ya no necesita más colocación del stent o queda sin más tratamiento? Es una excelente pregunta. Habitualmente, la mayoría de especialistas utilizan cerca de un año de tratamiento. Es decir, sea utilizado con prótesis plásticas, que normalmente realizan 4 o 5 CEPRES, o sea con prótesis metálicas autoexpandibles. Pero habitualmente se ve dependiendo de la respuesta que haya después de cada CEPRE. Ustedes ven que la dilatación se abre y el paciente va mejorando, entonces se considera que el tratamiento va siendo exitoso hasta que se logra la dilatación completa. Pero si en el caso de que el paciente tú pongas el stent, lo dejes, retires y se vuelva a cerrar, en ese caso estamos considerando que es una refractariedad. Habitualmente se requiere por lo menos un año de tratamiento, al menos, pero hay seguimientos de hasta 5 años. Hay que recordar que incluso hay pacientes que se hacen cada año una endoscopía para dilatación. Entonces, bien importante. ¿No? Excelente tu exposición, totalmente de acuerdo, coincidimos totalmente. El gran tema es el costo de los stent metálicos, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con todo lo que lo dijiste, pero de hecho, el stent metálico lo usamos muy poco.
muchas veces los contadores piensan en la economía a fin de mes y no anual. Entonces, cuando uno le habla del costo de un stent, pierden aquello de que los múltiples procedimientos en los stent plásticos muchas veces es superior el costo que un stent metálico, ¿no? Pero no podemos luchar con eso, muchas veces no se entiende, ¿no? Que el procedimiento único suele ser más barato que el procedimiento barato repetido muchas veces 5, 6, 7 veces, ¿no? Pero... Claro. Sí, y es algo que nos pasa en Sudamérica frecuentemente. Acá es caro el stent metálico, en todos los aspectos en sí. Las compras sí. son muy difíciles y acceder al tratamiento es un problema muchas veces. Sí, pero lo cierto es que el stent plástico muchas veces termina siendo más caro, pero es difícil de hacerlo entender. Sí, su gran problema es la repetición, ¿no? Sería lindo que tenga menos, pero hacerse 4 CEPRES en un año para colocar y recambiar muchas veces 3, 4, 5 prótesis en un procedimiento que dura 1 hora probablemente en cada uno es bien pero no complicado. solo la endoscopía, no solo el stent, la anestesia, la internación, el traslado, y si armaran todo el arbolito, de acuerdo, la diferencia sería enorme, ¿no? Bueno, en relación a eso, cada centro es distinto. Acá un poco en Uruguay, a mí me pasa lo que dicen ustedes, que me resulta menos costoso para el paciente, porque en realidad en la institución de trabajo le da cobertura a todo el procedimiento menos el costo del stent. Y entonces es menos costoso poner un stent metálico, cobertura a todo el procedimiento menos el costo del stent, que hacer 4 colangios en 2 años y poner 4 stent plásticos en cada una. Una pregunta que tengo, Edson, es ¿has tenido experiencia con SEMS en estenosis benigna? ¿Cuánto tiempo dejan el SEMS? Fede, yo tengo solamente un par de pacientes colocados con SEMS, no tengo más. La mayoría, la verdad, como te digo, la accesibilidad al SEMS, sobre todo para benignas, es baja. Entonces, lo utilizamos muy poco en sí. Ese paciente que tengo, uno de ellos tiene un poco más de un año, ¿ya? Y es un paciente con pancreatitis crónica. Y mejor dicho, los 2 pacientes que tengo son con pancreatitis crónica. Los 2 han tenido una respuesta bastante buena inicialmente. Obviamente hay que ver en el transcurso del tiempo cómo pueda quedar, pero normalmente estos han tenido un poquito más de un año de tratamiento. Deben tener 1 año y 2 meses o 1 año y 3 meses aproximadamente ambos. Pero no tengo más realmente porque para este tipo de patologías, que para empezar, en el Perú curiosamente se diagnostica muy poco. Ese es otro problema, que tiene poco diagnóstico en sí. El utilizar las prótesis, preferimos utilizar las plásticas, que es mucho más accesible, es lo que tenemos en el hospital. En caso de las plásticas, ¿qué tamaño cuánto French? Y si doble pigtail o simples. Nada, habitualmente son simples, son rectas para esto, pero utilizamos, se supone que en teoría son las de 7 French, que se le pueden colocar una tras de otra para poder lograr todo el paquete, digamos, de una forma comparativa a una prótesis metálica autoexpandible, ¿no? En el caso que tú has visto en el video que he hecho, justo en el que coloco a una pancreatitis crónica, le coloco 3, pero de 10 French, ¿no? Y en este caso la cuarta ya era un poco difícil de pasar, así que lo mantuve solamente con los 3, y ese es un paciente que todavía se recambio cada cierto tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta del auditorio o de Juan Pablo? Preguntan un poco de la experiencia de los LAMS en Latinoamérica, si hay mucha experiencia actualmente con los LAMS.
porque acá en Uruguay no tanta. Bueno, los axios para drenar colecciones pancreáticas, pero no tanto en la vía biliar. En el caso de Perú. En el caso del Perú, tenemos muy pocos lugares donde se haga realmente. Tenemos una clínica particular, justo con el doctor Chirinos, que es uno de los pocos que hace drenajes de este tipo. La casuística es muy baja, realmente es muy baja. Mi hospital tiene dificultades en la adquisición del LAMS. O sea, si ese es el gran problema, ni siquiera puedo adquirir el LAMS, si te das cuenta, no puedo acceder a este tipo de prótesis. Son prótesis que cuestan muy caro. Yo diría que a nivel Latinoamérica, probablemente quienes usen con mucha frecuencia es Chile, Brasil, no sé si Argentina realmente, que son los que tienen mayor accesibilidad a este tipo de prótesis. Europa utiliza muchísimo. Yo he tenido la suerte de tener una formación ecoendoscópica en Europa, en España en sí. De verdad, el uso de los LAMS es tan cotidiano y tan común que realmente es una envidia sana, ya que la verdad es la facilidad que tienen del acceso a este tipo de prótesis. El Perú tiene mucha limitación actualmente para el uso de LAMS. Perfecto. Sí, pregunta, Guzmán. Muchas veces que hemos tenido la necesidad de colocar prótesis plásticas múltiples, la dilatación previa, ¿no? No hemos inclinado por la dilatación con valor. Y bueno, y mi pregunta, ¿hasta qué diámetro de balón sugerís que se dilate cuando queremos poner varias prótesis plásticas? ¿O qué balón usás? Esa es una buena pregunta. Antes se utilizaban mucho los dilatadores de Sogendra, por ejemplo, que eran bastante... Y hoy en día me parece que ya están descontinuados completamente. Por lo menos en Perú no se hace la venta en tal. Lo que se pretende es ver, siempre hay que evaluar para dilatar, hay que ver necesariamente el diámetro del colédoco distal también. Entonces, cometería una imprudencia diciendo que el máximo que puedo dilatar es 10 milímetros, que es lo que necesito para 7 prótesis o una prótesis metálica autoexpandible. Porque si mi colédoco distal, por ejemplo, es de 6 o de 7, tengo que dilatar hasta el diámetro máximo del colédoco distal, que eso es lo que se requiere en sí, ¿no? Y eso podría utilizarlo como, digamos, como un parámetro más teórico. Correcto, gracias. Otra pregunta, Edson. En esas estenosis posquirúrgicas, poscolecistectomía, muchas veces hemos visto que incluso está clipado el colédoco y es muy difícil ya acceder con la guía, hacer pasar la guía a través de la estenosis. No sé si nos recomiendas algún tipo de alternativa, usar otras guías como la Metro, o qué haces en tu caso. La verdad, yo no insisto mucho. Si estoy viendo y he hecho una buena colangiografía y veo que no pasa en absoluto nada, entonces, y el clip está sobre la vía biliar, ese paciente va a ir a cirugía totalmente. Si veo que hay posibilidad de pase, porque lo que hago para hacer un buen contrastado, y esa es una técnica que aprendí también en Bolivia, en La Paz World Training Center, es hacer el contrastado de la vía biliar, o sea, la colangiografía con el balón inflado abajo, de manera que como contrapresión puede agarrar y llenar y ver si realmente hay paso de la sustancia de contraste. Si pasa la sustancia de contraste, puedo intentar pasar una guía. Y la más delgada posible si es que no pasara de 0,035. Pero si a pesar del llenado con contrapresión no me pinta, entonces evito de todas maneras pasar. Ya no insisto mucho en el asunto. Ahora, lo que también hay que tener muy claro es que si vas a hacer esa técnica de tratar de llenar y pasar, si pasa el contraste, tienes que tratar de drenarlo, porque donde se quede el contraste no va a bajar y el riesgo de colangitis es muchísimo mayor. Entonces, queda claro de que si puedo pasar un poco de contraste y no llego a pasar la guía, ese paciente va a ir a un drenaje percutáneo de todas maneras porque la posibilidad de colangitis es muchísima más alta. Sí, algo más sobre lo que estaba comentando. Muchas veces el balón de oclusión sobre la estenosis, llevado bien arriba, bien inflado, traccionarlo algo, en esas
en esa estenosis inclusive hay una angulación de la vía biliar, pero el balón sobre la misma estenosis muchas veces ayuda a lograr pasar las guías de 0,25, ¿no? Sí, doctor, de acuerdo con eso. No sé si habrá más preguntas de repente del público. No hay, ya las has contestado todas las preguntas del público. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad que Exxon, excelente las charlas, te felicito, muchas gracias por participar de esta primera reunión SUED y a y a los dos panelistas que son personas calificadas para ambos temas. Así que vamos a dar por finalizada la actividad y realmente muchas gracias por todo, Edson, como siempre. No, a ustedes gracias, Un Federico, crack. muchas gracias por la invitación, ha sido todo un honor, doctor Daniel, muchas gracias por todo, al doctor Juan también, excelente sus aportes, se aprende muchísimo también con gente como ustedes. Gracias más bien por la invitación. Un abrazo enorme y un placer compartir la charla contigo. Gracias. Un abrazo, Edson, espectacular en las dos presentaciones, la verdad. Gracias, Juan. Edson. Sí, te escucho, Federico. No, siento mucho que siempre le ganamos con la selección. La verdad que lo siento mucho. No hay problema. No hay problema. Ya nos tocará ya.